Hola, ¿qué tal? Una vez más te saluda Catherine Hidrobo, su Realtor de confianza aquí en el área de Long Island, New York, para la compañía Century 21 Realty. Hoy, como siempre, con la compañía del señor Hugo Álvarez, tratando de ayudarnos a despejar algunas dudas que tenemos en lo que es el proceso de la compra de la casa. ¿Cómo estás, Hugo? Muy Muchísimas bien, gracias, como siempre, por sacar un poco de tu tiempo para responder todas las preguntas. claro que sí, un placer. Bueno, cuando ya empezamos el proceso de compra, siempre estamos hablando, usando términos en todo lo que tiene que ver con el proceso. Hoy vamos a estar hablando de tres de los documentos o de los términos que más se utilizan y de los más importantes en el proceso de la compra de la casa. El primero va a ser lo que es el pre-approval, lo que es la preaprobación de préstamo. El segundo va a ser lo que son los disclosures y el tercero va a ser lo que es el commitment o compromiso del banco, que también mencionamos muchísimo. Así que vamos a empezar por lo primero, hablar un poquito de qué se necesita, cuáles son las diferencias, y esto es como prácticamente el primer paso que se utiliza prácticamente para la compra de la casa. Esto es el pre-approval. Correcto, siempre el pre-approval es importantísimo, es una de las cosas en las que nos vamos a basar todos los bancos, toda la gente de real estate, todos los abogados, toda la gente en cómo estamos estructurando un préstamo, en cómo estamos estructurando la forma de financiar, qué tipo de programa vamos a hacer, cómo está nuestro crédito, cuánto dinero tenemos. Entonces, es súper importante que a la hora de yo estar comprando una casa, a la hora de yo querer precalificarme, que documente todo y que nos diga siempre todo. Porque a veces se nos olvidan cosas como que, oh, sí, esta casa la tiene alguien más, de repente soy cosigner en otro lado, se me olvidó mencionarles que cambié de trabajo o tengo prestado el crédito con otra persona. Pueden salir muchas cosas, muchos problemas, pueden ser cosas de permisos de trabajo a veces. Hoy nos tocó recientemente algo que ni siquiera el comprador sabía, que le robaron la identidad con el IRS. Sí. Entonces siempre pueden salir cosas. Mientras más documentado tengamos todo desde un principio, va a ser más fácil el proceso. Hay cosas que no podemos controlar a veces y es entendible y tenemos que lidiar con ellas cuando estamos ya en el proceso metidos, pero mientras menos sorpresas tengamos, mejor. Entonces, teniendo todos esos documentos, nosotros siempre sacamos lo que es la precalificación, la preaprobación y con eso ya podemos nosotros avanzar. La segunda cosa, ya que tenemos nosotros eso, y nosotros encontramos una propiedad, ya que nosotros entramos en un contrato, que recuerden, siempre es bien importante saber que antes de entrar en un contrato yo puedo cambiar de opinión de casa, puedo cambiar de opinión de préstamo, puedo cambiar de opinión de lo que yo quiera. Cuando yo ya firmo un contrato legalmente me estoy comprometiendo yo ya a comprar esa propiedad. Por lo tanto, ya hay una diferencia en la cual yo ya no puedo estar cambiando, ya no puedo echarme para atrás simplemente porque ya no quiero o cambie de opinión. Um, Al firmar ese contrato ya se pueden abrir las aplicaciones, se pueden abrir oficialmente todo lo que necesitamos nosotros para poder meter el préstamo oficialmente. Entonces va a tener mucha de la información que ya teníamos nosotros originalmente en la precalificación, pero ya no es nada más como para ver cómo estructuramos, sino es en sí para meter el préstamo basado en una propiedad. Ya estamos basándonos en una casa específica en la cual estamos comprando. Y por último, el que mencionaste, que es el commitment. Ya cuando tenemos nosotros un avalúo, ya tenemos un título, ya revisamos ingresos, crédito, el dinero que tenemos guardado, ya que tenemos todo ese paquete hecho, la persona que se encarga de hacer esa revisión se llama un underwriter, que es el ser humano que revisa todos los papeles y nos aprueba el préstamo. También lo pasan por un sistema que se llama ya sea Desktop Underwriter o Loan Prospectus, depende del tipo de préstamo que estemos haciendo. Hay un software, hay un sistema que también tenemos que nosotros meter la información y que nos tiene que dar una aprobación. Entonces viene de dos lados, de un ser humano y de un sistema también. Cuando ya tenemos esa aprobación, el banco, la institución financiera, el credit union, quien sea, lo que va a hacer nos va a dar un commitment, nos va a dar un compromiso de préstamo que es prácticamente diciéndonos, sí te presto, pero necesitas darme todavía estas Una condiciones. aprobación, básicamente. Correcto, y es una aprobación oficial basada en la casa. Entonces, primero es el pre-approval, la preaprobación, después la aplicación, después viene el commitment y así es más o menos como sucede el rango de los pasos. Una de las cosas importantes y siempre la gente nos pregunta o se molesta porque les piden muchos documentos desde el comienzo, exactamente lo mencionaste ahorita, documentar las cosas lo que más se pueda para que no vayan a haber sorpresas más adelante, pero también tener un poquito la paciencia y tener la información de que tenemos que dar todo lo que nos pide el banco porque no nos están prestando poco dinero, ¿verdad? Son Claro, miles de cientos de dólares que nos están
prestando. Es una de las razones por la cual el banco se tiene que asegurar de que todo esté en realidad como debe ser. Sí, y un tema lo más importante, ahorita que estoy mencionando eso, a veces escuchamos que alguien dice, ¿sabes qué? Pero fulano o esta persona o quien sea compró y no le pidieron esto, o porque a mí sí me están exigiendo que dé estos otros papeles o estas reservas. Todos los préstamos son diferentes. Sí, Tenemos que correcto. entender eso, es lo más importante, porque el mercado cambia, las reglas cambian, las tasas de interés cambian, los tipos de programa también ajustan a veces algunas reglas. Y lo que cambia más en realidad, así tenga en el mismo tiempo que esté metiendo 10 préstamos, los 10 van a ser diferentes porque no todo el mundo tiene el mismo crédito, no todo el mundo tiene el mismo trabajo, no todo el mundo tiene las mismas propiedades o no tiene propiedades o las deudas. Todo siempre es un poquito diferente. Entonces es tratar de acomodar ese rompecabezas de él o los individuos que están aplicando para el préstamo, para los guidelines, para las reglas que estamos nosotros tratando de meter en cierto préstamo. Entonces, sí es bueno de repente preguntar a otra gente, documentar, no hacer todo, pero entender de que no va a ser nunca Sí, exactamente lo correcto. mismo y no va a ser un proceso exacto como lo tuvo otra persona. Y bueno, digamos que volvamos a lo que es la precalificación. ¿Qué son los documentos que exactamente vas a pedir para que una persona pueda obtener una precalificación? Siempre hemos dicho que son ingresos, crédito y dinero, pero ¿cuáles son los documentos que exactamente se piden para poder hacerlo? Porque una de las cosas que decimos, si no le revisan documentos, y eso pasa muchísimo en esta industria, si no le revisan documentos y solo se van por lo que ustedes le están diciendo a la persona que los está queriendo preaprobar, sepan que no va a ser una preaprobación real y van a estar perdiendo su tiempo muy seguramente. Así que asegúrense de cuáles son los documentos que les piden y que ustedes se aseguren también de darlos exactamente completos como se los están pidiendo, pero cuáles serían estos. Correcto, entonces de los ingresos son de los más importantes en realidad. Lo que necesitamos es comprobar los últimos 2 años, ¿ok? Por lo general hay algunas excepciones con alguna gente que trabaja para sí misma por más de 5 años, los self-employed, pero como regla general entendamos, siempre necesitamos 2 años de ingresos haciendo el mismo trabajo. Si yo trabajo para mí mismo, necesito los taxes personales. Si tengo compañía, necesito ya sea los 1120, 1120S, cualquier otra cosa, cualquier otra forma de corporación o partnership que yo tenga. Entonces necesito documentar eso más mis préstamos personales. Si yo soy un empleado, necesito adherirle a eso los W2 y las colillas de cheque más recientes por un mes. Entonces siempre los ingresos son lo más importante porque los bancos lo que van a estar buscando es que nosotros tengamos la habilidad de pagar ese préstamo de regreso. Entonces, mientras más ingresos tengamos, más préstamo me van a dar. En muchas situaciones, por cómo están subiendo los precios, por cómo están los intereses, Correcto. la verdad casi todo el mundo necesita comprar entre 2 o 3 personas. Y muchas veces son familiares, amigos, gente que va a comprar, que va a vivir en la misma casa, que van a compartir, pero les sale más barato en lugar de comprar una casa pequeña en la cual tengan ellos que estar nada más, digamos, una familia de 3 o de 4, pagar todo un mortgage. A veces se juntan varias familias con casas que tienen apartamentos separados y entre varias personas pueden comprar esa propiedad. Les sale muchísimo más fácil y más barato hacerlo de esa manera. Entonces, los ingresos es una de las cosas más importantes. La segunda, el crédito obviamente no lo van a revisar. Lo que siempre hemos dicho, el crédito compone 2 cosas. Una es el puntaje de crédito que tenemos en sí y la otra es el historial. El historial quiere decir cuántas cuentas tengo abiertas por cuánto tiempo, ¿no? Entonces siempre es bueno que yo tenga por lo menos por 2 años crédito también establecido. Si no lo tenemos ahí, el crédito lo podemos, le podemos solucionar las maneras de cómo arreglarlo a las reglas un poquito más fácil que los ingresos, porque en el crédito hay muchas cosas flexibles que podemos hacer como crédito alternativo, usuarios autorizados, hay muchas cosas. A veces nada más pagar tarjeta nos ayuda para que se nos suba el puntaje. Es muy flexible, más fácil de hacer, nada más tenemos que educarnos cuáles son los pasos que tenemos que tomar y lo que decimos, no todo el mundo va a ser igual. Y la tercera cosa, dinero. Necesitamos dinero para comprar una casa, tengo que dar un pago inicial y tengo unos costos de cierre para comprar esa propiedad, entonces voy a necesitar dinero para esas 2 cosas. Depende de dónde estemos comprando, te pueden variar de, no sé, 45, 50, 55. Si hay un lugar que es muy caro, que ya estás comprando arriba del $1,000,000, te van a cobrar mention tax. Si estás en la ciudad, te cobran city tax. Si estás en la parte del final de la isla este, te van a cobrar Peconic. Hay que saber exactamente dónde estamos para tener una muy buena idea. Una de las cosas que a mí me vuelve loco, de verdad, que la gente diga a veces, y muchos realtors lo dicen, que te dicen 5%, Es un porcentaje. 6%, Exacto, sí. eso es una mentira, jamás es un Sí, porcentaje. correcto.
tenemos que sentarnos con alguien que sepa calcular los gastos de cierre y que te lo sepa explicar. Sí. Lo más importante, ¿por qué? Porque muchas veces si no nos dicen a dónde se está yendo todo ese dinero, a veces se lo están cobrando de comisión esa gente. Entonces, súper importante, cuando te vas a sentar con una persona, si no te sabe dar un detallado de dónde se está yendo el dinero, mejor no lo hagas porque lo más seguro es que te están cobrando dinero extra. Entonces, cuidado con eso de los porcentajes. Y la otra cosa que estábamos hablando es en sí poner las tres cosas juntas, ¿no? Porque a veces cierto tipo de trabajo con mal crédito me cambia el tipo de aprobación que yo tengo. Cierto tipo de dinero que pueda o no pueda tener me ayuda o me pone en desventaja con cierto tipo de programas. Entonces, individualmente tenemos que revisar cada una de las cosas. Las tres son las importantes para poder comprar una propiedad, pero la combinación de esas tres es la que me ayuda o me afecta o me hace más fácil o más difícil para poder comprar una casa. Y mencionaste algo muy, muy importante y es, si no tenemos a una persona que se tome el tiempo de explicarte desde el comienzo cómo funciona todo el proceso, es complejo, es tiempo, normalmente nos tomamos una hora, hora y media explicándole a la gente, pero es bien importante entender cómo funciona el proceso para que podamos estar más tranquilos cuando ya empezamos, digamos, lo que es la búsqueda de la casa. Volviendo, digamos, a la segunda cosa, cuando ya tenemos la preaprobación, buscamos la casa, la encontramos, hacemos una oferta, aceptan la oferta, entramos en contrato y empiezan entonces lo que son las aplicaciones. ¿Hay algún documento extra? ¿Hay algo más que se pida después desde este punto para poder empezar lo que son las aplicaciones? Bueno, lo más importante es el contrato, porque no puedo empezar una aplicación formal si no tengo un contrato, si no tengo prueba de un down payment que se dio para la propiedad, de un pago inicial. Entonces esas son las dos primeras cosas. Las aplicaciones en sí se les llaman disclosure, se divide en dos partes. Una se le llama el 1003, el famoso 1003, que es en sí la aplicación donde tiene toda nuestra información, nuestro nombre, dirección, dónde vivimos, dónde trabajamos, toda la información que tenemos. Y la otra sección se llaman disclosures, prácticamente son leyes que nos están dejando saber, que nos protegen. Para nosotros como compradores se divide en cuestiones federales y estatales también. Entonces, esos son los paquetes o las cosas que tenemos que llenar. La verdad ya casi siempre lo tratamos de hacer electrónicamente porque es más rápido y más fácil para la gente, pero siempre les mandan una copia por escrito para que tengan toda la información enfrente de ellos también. Cuando ya estamos hablando del commitment, que es la aplicación, la aprobación del banco, esto es algo donde no se puede, porque esa es otra pregunta muy, muy usual, ¿qué necesitan para que les den la aprobación? Pero esto va a ser dependiendo del ser humano que revise el préstamo, ¿verdad? Son dos cosas, qué tanto papel di yo al principio, mientras más documentado esté el préstamo, menos condiciones me van a dar. Y sí, puede haber que a veces dos underwriters te den un poquito una variación diferente porque ellos ven riesgo diferente. Entonces tenemos que entender que igual hay un pequeño factor humano, pero ese factor humano tiene que seguir las reglas que nos pone el inversionista, siempre, 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 siempre. Entonces, no es de que si una persona se levantó de mal humor, Sí. me va a dar 20 condiciones y Sí, si al día sí, siguiente sí, está sí. contento me va a dar una nada más. Entonces se basan en riesgo, se basan en reglas, en guidelines, pero sí, siempre hay un ser humano porque hay muchas cosas que no son lo que decimos, no son blanco y negro, entonces tienen que revisar un poquito más. Y volviendo al tema de siempre, todo es cuestión riesgo. Mientras más bajo esté mi crédito, mientras menos dinero tengo en el banco, mientras menos tiempo tengo en mi trabajo, el préstamo se ve más riesgoso. Correcto. Mientras más riesgoso se vea un préstamo, el interés va a ser más alto, el proceso va a ser más complicado. Por eso es que es bien importante a la hora de que nosotros nos estamos precalificando, que nos den toda la información y que sigan las instrucciones que les damos para hacer más fácil la aprobación. Porque eso hay cosas pequeñas que a veces la gente no se da cuenta. Una de las más comunes es que llegan y depositan efectivo en el banco. Uno no se da cuenta y llegan y ponen 10, 15, 20 mil dólares en efectivo, o a veces nos toca que llegan y hacen los taxes primero en cuestión de que se hizo un error en cuestión de cómo se tenía que demostrar alguna cosa, o a veces le serví de cosigner a una persona. Sí, estando durante el proceso. Exacto, Sí. o sea, hay cosas que pueden pasar durante entonces nada más tenemos que tener cuidado siempre de más o menos, obviamente no nos vamos a saber todas las reglas, pero más o menos dejarnos saber con anticipación qué es lo que está ahorita y si en el próximo futuro durante el proceso va a haber un cambio, porque lo que tratamos de hacer es de que durante todo ese tiempo queden las cosas lo más estables posibles para que no vaya a haber ningún cambio grande. Correcto. De verdad que muchísimas gracias, Hugo, por la información, como Claro que siempre. sí.
como siempre lo decimos acá, es bastante complejo. Tratamos de siempre hacer diferentes videos acerca de diferentes temas. Todo tiene que ver con lo mismo, con el mismo proceso de compra, pero tratamos de mantenerlos actualizados, pero sobre todo explicar detalladamente cada parte del proceso para que cuando estén ustedes en el proceso con nosotros, ya tengan una idea de qué es lo que estamos hablando y sobre todo para que no se vayan a dejar dar mala información y poner en riesgo su down payment, que al fin y al cabo es lo más importante. No sé si quieres adherir algo antes de terminar. No, por fin me dejaste hablar, pero ya no me dejas ni despedirme. No, lo que siempre le decimos a la gente, hay que informarnos, es una inversión muy grande. Lo más importante es que nosotros entendamos cómo es el proceso. Muchas veces, inclusive gente que ya ha comprado casa, que ya tiene propiedades, que ya ha ido por el proceso, se sorprende a veces de cómo pueden cambiar las cosas de un tiempo a otro. Entonces, nada más tener siempre cuidado con eso, informarnos bien sigamos siempre el canal que tiene Catherine, porque la verdad que es una información muy buena, no solo de mortgage, sino de real estate y de otros expertos que nos pueden ayudar con todo el proceso. Y ya saben, señores, que para una consulta completamente gratis con el equipo de Infórmate con los expertos o con Hugo Álvarez, siempre te puedes comunicar al 631-627-3853. Recuerden que el mejor momento para comprar es cuando ustedes están listos, pero información es poder. Tenemos que siempre mantenernos actualizados y para eso tenemos este canal, como lo dice Hugo, completamente en tu idioma y obviamente las consultas que son completamente gratis en cualquiera de las oficinas que tenemos en online. 631-627-3853 y nos vemos en un próximo video.